Muy buenos días y muchísimas gracias por atender a este nuevo seminario online llamado Tome amplia ventaja de Son Manager, el cual va a ser presentado por Carlos Yáñez, que es el líder del grupo de soporte de Geographics. Ok, vamos a comenzar ya con lo que es el seminario, el webinar de Son Manager, y vamos a hablar sobre un poco sobre la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de qué es Son Manager y por qué es importante, flujo de trabajo a seguir, o alguno de los flujos de trabajo a seguir cuando se quiere trabajar con Son Manager, una pequeña demostración, qué hay de nuevo en Geography 2015 en Son Manager, o que va a traer, conclusiones y los próximos pasos a seguir. Ok, hablando de Son Manager o una información general, Son Manager es un módulo que viene incluido en todos los licenciamientos de Geographic. Es un módulo que ya está agregado, no hay que pagar extra por él y siempre está disponible en cualquier tipo de licenciamiento de Geographic. Son Manager proporciona almacenamiento, visualización y análisis de datos de pozos que se encuentran tanto en World-Based como en datos externos que se puedan importar dentro de Son Manager. Dentro de este módulo. Se puede pensar como Son Manager como una gran hoja de Excel que permite hacer ecuaciones, permite trabajar, unir data, exportar data, etc. También Exo Manager expande la base de datos de World-Based con atributos definidos. Y como dije, puedes importar datos que están dentro de World-Based, unirlos y hacer la base de datos o la información muchísimo más rica. Y se pueden exportar datos externos que no se pueden definir dentro de World-Based debido a que no hay la tabulación para estos, pero se pueden definir dentro de Zone Manager. Los atributos pueden ser mapeados y analizados en otros módulos de Geographic. Se puede agarrar, importar, exportar data, generar mapas isópacos, generar data hacia Prism, traer data de Prism, en Smart Section, Cross Section, etc. Incluye también herramientas de análisis como calculadoras de atributos y crossplot para hacer diferentes tipos de graficadores. El flujo de trabajo a seguir para el día de hoy, para que tenga más o menos una idea, vamos a utilizar un proyecto que lo llamamos Zone Manager. La data que observan es data libre, así que no hay ningún problema de mostrarla. Es información pública que cualquier persona puede obtener. Vamos a hacer importación de datos a Zone Manager desde, primero de Cross Sections. Vamos a generar una sección geológica con algunos pozos, se define una zona y se va a importar esa información llamada NetSum hacia Zone Manager y crear una zona. Después, vamos a importar zonas desde Prism. Tenemos una serie de curvas, aplicamos un UDE o User Defined Equation dentro de Prism y se va a calcular lo que es la porosidad efectiva y el pay desde Prism y traerlo hacia Zone Manager. Después vamos a utilizar datos de World-Based, que sería en este caso datos de producción, y la traemos también para una zona definida en Zone Manager. Y por último vamos a importar datos externos que se encuentran en un archivo ASCII a Zone Manager. Después vamos a convertir mapas isópacos con datos de Zone Manager, agregar datos generados en Zone Manager en capas existentes en GeoAtlas y finalizar con la exportación de datos de Zone Manager. Dicho esto, vamos a minimizar aquí y vamos a abrir lo que es Geographic. Aquí estamos viendo Geographic, lo que es el Project Explorer. Tenemos nuestro proyecto Zone Manager, webinar activo, y Zone Manager se encuentra en la barra de herramientas. Recuerden que la barra de herramientas de aquí de Geographic es en orden alfabético, así que Zone Manager sería el último módulo que estaría aquí. Le damos clic y vamos a esperar que hable Zone Manager. Al abrir Zone Manager, lo primero que vamos a ver es una ventana que dice seleccionar la zona que usted quiere trabajar. Las zonas serían como las hojas de Excel que ya tienen precargadas. Geographics, o la primera que será precargada, va a ser una que se llama Wealth. Le decimos OK, si queremos aplicar filtros, si queremos una serie de características internas, se puede seleccionar y aplicarlas directamente. Le decimos OK, vamos a maximizarlo. Y aquí tenemos la barra de herramientas donde estarían todas las zonas. Todas las zonas que yo tengo creadas dentro de mi proyecto van a aparecer en esta barra de herramientas.
Tenemos la zona activa, le decimos ahora vamos a abrir el spreadsheet y vamos a abrir el spreadsheet con diferentes atributos. Los atributos o los spreadsheets, las plantillas spreadsheet, se pueden guardar y se pueden utilizar dependiendo de diferentes tipos de zonas. En este caso vamos a utilizar una que viene por defecto que se llama todos atributos spreadsheet. Al activar ese spreadsheet tenemos aquí una serie de columnas y vemos la primera que es el número o el ID de los pozos. En este caso tenemos 21 pozos que serían los 21 pozos que nosotros tenemos en nuestro proyecto, que fueron cargados en WellBase dentro de la base de datos de Geographic cuando se generó el proyecto y se pueden visualizar aquí. Cómo Geographic utiliza una base de datos única y trabaja con todos los proyectos unidos o con toda la información de los proyectos unidos, nosotros podemos generar filtros si queremos y decir cuál tipo de pozos o qué tipos de pozos nosotros queremos traer para Zone Manager. No quiere decir que tenemos un proyecto con 50.000 pozos y vamos a tener una zona con 50.000 pozos, porque sería bastante complicado para poder observar la información. Ok, tenemos nuestra zona, tenemos nuestros 21 pozos, tenemos el nombre operador. Esta es información que se carga, que trae Zone Manager desde WellBase. Tenemos ubicación de XY, el MD, el top de MD, la base del MD, TBD y TBD-SS. ¿Cómo hacemos para calcular estos valores de XY, TBD y MD? Bastante sencillo. Nosotros podemos calcular desde Zone Manager. Le decimos calcular la zona de X, Y, Z, le decimos al proceso, si no se dieron cuenta, vamos to cálculo de X, Y, Z, y él me calcula automáticamente estos valores que trayendo las datas desde WellBase hacia Zone Manager. Entonces ya tenemos los valores de X, Y, los valores de MD, el top MD, la base MD, si le decimos a dónde va a generar el top y la base, el TBD y el TBDS. Ok, ya vimos cómo se empezaría a trabajar en Zone Manager. Si nosotros queremos abrir una nueva zona o queremos trabajar con una zona que para ciertas específicas características, para crear la zona es muy fácil. Le vamos a File, le decimos New Zone y aquí le ponemos el nombre de la zona, decimos el intervalo de donde nosotros queremos hacer. Por eso dije que tanto con los pozos como los intervalos ustedes pueden hacer. Ustedes pueden crear una zona de cierto tope de formación a cierta base, etcétera. Los intervalos le dan las características, le dan OK. Y esta nueva zona se generará aquí en mi archivo de zona. Para los efectos de este webinar, ya tenemos una zona precreada, se llama la zona 11. Aquí tenemos toda nuestra zona 11, que es la zona general que tenemos cargada. Vamos a empezar a ver cómo nosotros tenemos todos estos datos aquí mismo. Vamos a ponerle la plantilla, una plantilla que está creada, y tenemos nuestra plantilla que es la plantilla del webinar, que es una plantilla un poco más limpia. La primera que vimos es una plantilla ya finalizada. Ok, tenemos en nuestra zona, tenemos los datos X, Y, Z, top MD, la base, el pozo, etc. Ok, ¿cuál es lo primero que vamos a hacer si recuerdan el flujo de trabajo que vamos a hacer hoy? El flujo de trabajo de hoy, o lo que íbamos a empezar para hacer hoy, íbamos a abrir una sección geológica, hacer nuestra sección geológica y traer los datos de la sección geológica hacia Zone Manager. Abrimos Cross Section, tenemos aquí nuestra sección, tenemos nuestros pozos y si se dan cuenta tenemos una línea roja que sería el tope de la formación F11 y la base de la formación F11, que es la zona que yo quiero trabajar o que es la zona que yo quiero definir. Si queremos ver cómo se define esa zona, le decimos aquí definir, le decimos editar y vamos a ver los valores de dónde a dónde vamos a trabajar. En este caso nosotros definimos desde F11 a la base del F11. Cerramos aquí, volvemos a nuestro cross section, le decimos agregar la zona o los intervalos. En este caso los intervalos sería el NetSam y lo que se tiene que hacer sencillamente, vamos a darle zoom para que ustedes vean, es dibujar. Nosotros le decimos al intervalo el NetSam y lo que hace la gente, para que vean la demostración, lo único que hacemos nosotros es darle el intervalo del NetSam. Lo que viene, seleccionamos y le ponemos el intervalo.
Cuando ustedes seleccionan el intervalo para cada uno de los pozos y cada una de las zonas, te va a calcular automáticamente el espesor del mismo. En este caso tenemos 26 pies, 5 pies, 19 pies, etcétera. Si tenemos zonas que presentan intervalos de arena por fuera de la misma, él te lo va a calcular total. Pero al momento de importarlos, recuerden que nosotros pusimos los límites, que serían el tope de la F11 y la base del F11, y al importarme esa información me va a traer nada más la data que se encuentra dentro de estos parámetros. El NetSAM de estos pozos no hay información y esos datos no se van a cargar, o va a decir que no van a tener ninguna información dentro de lo que es Zone Manager. Ok, nosotros agarramos, dibujamos toda nuestra zona y ahora el siguiente paso es importar esa data desde Cross Section a Zone Manager. ¿Cómo se hace? Bastante sencillo. Decimos salvar el intervalo y me va a abrir esta ventana que tiene unas opciones. Decimos salvar el Zone Manager. Tú puedes salvar los valores null o los valores que no se encuentran en la zona. Lo puedes traer al Zone Manager si se quiere. Utilizar zona prehecha en Zone Manager, etc. Y le decimos salvar. Al decirle salvar, me va a abrir otra ventana. Me va a mostrar qué zona, donde lo quiero salvar. Recuerda que nosotros podemos tener infinidad cantidad de zonas, el parámetro que se va a salvar y cómo lo queremos salvar en D o en TD. Le decimos finalizar, lo finaliza, eso ya lo tenía yo calculado, y nos regresamos a Zone Manager. ¿Qué pasa? No veo mi data. Esto ocurre muchísimo para los usuarios que traen los atributos, traen los datos, que generan los atributos, crean los datos y no los ven. Si no los llegan a ver, puede ocurrir que pases el layout. Le decimos editar, spreadsheet layout. Tenemos que agregar el atributo a nuestra hoja de Excel. Le decimos agregar, nos vamos aquí al atributo, buscamos el atributo que nosotros creamos, que en este caso es el NetSAM. Le decimos OK. Y aquí me trae el atributo de NetSAM, que serían los datos que tenemos aquí calculados desde Cross Section, me los trae directamente a lo que es Zone Manager. Estos valores, como dije, que serían valores que son de 0, o estos valores que están aquí son los pozos que no tienen ninguna información. Como yo le dije que no me trajera ningún valor null o valor nulo de la información, no me los trajo dentro de Zone Manager. Se preguntarán ustedes, ok, ¿qué pasa si yo tengo 20 secciones, 30 secciones geológicas con varias zonas y yo tengo que traer esas secciones y es un dolor de cabeza, no quiero hacer ese proceso, abrir sección geológica y hacer ese cálculo? No se preocupen, porque dentro de Zone Manager nosotros podemos calcular y traer toda esa información automáticamente. Nos vamos a Tools, de Tools decimos Compute Interval Data, y nosotros lo que hacemos es seleccionar cuál es el intervalo de la data que nosotros queremos importar. La seleccionamos, le decimos próximo, hacemos el mismo paso, a qué zona la queremos traer y le decimos finalizar. Él me va a traer el intervalo, como ya estaba cargado, no lo mostró, pero él va a traer el intervalo de NetSAM de todas las correlaciones que se hayan hecho dentro del proyecto y de todas esas correlaciones, todas las que se le hayan calculado el NetSAM. Entonces no van a tener ustedes que abrir sección por sección y hacerlo desde aquí, sino sencillamente ustedes crean sus secciones, su NetSAM, se regresan aquí en Tools, Attribute Calculator, y me va a traer, no Attribute Calculator, es Tools, me va a traer Compute Interval Data y seleccionar lo que ustedes quieran traer dentro de Zone Manager desde una sección geológica. Vamos a cerrar esta por los momentos y ahora ya tenemos los datos creados en Cross Section, traídos de Cross Section Zone Manager. Ahora vamos a ver cómo podemos traer datos desde Prism a Zone Manager. Seleccionamos uno de los pozos. Recuerden que Geography trabaja con una base de datos única, así que podemos abrir pozos y información de un lado a otro sencillamente con un clic. Le decimos selecciona el pozo, le digo
View Select Well, le decimos en Prism, y él me va a abrir Prism ahorita. Al abrir Prism, nosotros tenemos la información del pozo con las curvas cargadas y podemos ver que en este caso que tenemos aquí, nosotros generamos un UDI o utilizamos el UDI que viene precargado dentro de Prism, que es información de Archie o de Archie Equation. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí estamos recorriendo y viendo que todo el pozo está bien. Y está bien la data. Y ahora queremos nosotros ver cómo podemos generar este UDI. Nos vamos a interpretación, select define equation set. Y recuerden que la interpretación de Archie o la UDI de Archie ya viene precargado en Geographic. Le decimos OK. Y después nos vamos a proyecto, interpretation set, y seleccionamos el set de curvas para esta interpretación. Si quieren ver cómo son las ecuaciones, sencillamente le dan al valor de ecuaciones y aquí te va a mostrar todas las ecuaciones de Archie si ustedes quieren realizar alguna modificación. Ok, tenemos toda la información, tenemos nuestras curvas, tenemos nuestro tope, será el F11 tope y el F11 base, tenemos la información, saturación de agua, tenemos la porosidad efectiva, tenemos reverencia, etcétera, todo cargado en este pozo. Lo que queremos hacer nosotros es exportar los datos de porosidad efectiva desde Prism, llevarlos a SUMManager. Eso se hace yendo a interpretación, vamos a Curve Data Statistic y me va a abrir la ventana de Curve Data Statistic. ¿Qué pasos tenemos que hacer aquí? Primero seleccionamos la curva que nosotros queremos analizar o con la curva que nosotros queremos extraer información. En este caso sería FHIE, que sería el FIE. Seleccionamos la curva, decimos qué intervalos nosotros estamos trabajando. Recordamos que nosotros estamos trabajando del F11, desde aquí, al F11 base, que sería este de aquí. ¿Qué tipo de estadística? Tenemos acumulativa, curva menor, curva mayor constantes, tenemos una serie de información. Le decimos qué zona la vamos a guardar, en este caso sería la zona F11 Sum. Le decimos qué discriminadores queremos, si queremos utilizar un filtro, como dije antes, tenemos 20.000 pozos y de esos 20.000 pozos nosotros no sabemos que 10 presentan estos tipos de curvas y características, podemos aplicar el filtro, le agregamos el parámetro a calcular aquí y lo guardamos aquí. Si ustedes quieren utilizar más cálculos, no necesitan hacer este proceso una vez, crear la data y repetirlo de nuevo. No, ustedes pueden después venir, seleccionar otra curva, FIE, repetir el proceso y agregarlo a parámetros para calcular. Y aquí en la lista de parámetros van a aparecer la lista de todos los parámetros que vamos a exportar desde Prism hasta en SUMManager utilizando esta técnica de Curve Statistics. Si quieren saber más información de cómo funciona esto, recuerden que siempre tenemos dentro de Geographic nuestro buen amigo llamado los archivos de ayuda, que será el help file, le damos aquí, y él va a explicar qué significa cada uno, qué información trae, qué detalles de cada uno de los botoncitos que están en esta ventana, cómo se utilizan, etc. Ok, nosotros seleccionamos, tenemos la información, todo cargado, o sea, nosotros queremos, le decimos crear data. Y él va a generar un informe y va a generar este informe de crear data en Prism. Me está diciendo que todos estos pozos que están aquí no presentan ningún valor. ¿Por qué no presenta valor? Puede ser que estos pozos no tengan el tipo de curva que yo estoy utilizando para mi reporte. Veo mis valores, veo que todo está bien y yo le digo guardar la información en SUMManager. Él me lo agarra, le da clic y él me guarda esta información en SUMManager. Ok, ya nosotros generamos una curva estadística para porosidad efectiva desde Prism a SUMManager. Ahora nosotros queremos generar un reservorio para el pay de los pozos desde Prism a SUMManager. Repetimos el mismo proceso, nos vamos a interpretación, le decimos Reservoir Pay Summation, no Curve Statistics, sino sería el que está abajo. Y aquí aplicamos llenamos los datos que nos piden aquí para importar la información que nosotros querramos de los pozos
hacia Zone Manager. Cuando abrimos este Reservoir Pay Summation, él me va a mostrar por defecto, vamos a decir, el Water Saturation, qué tipo de curva, la porosidad, etc. Y el usuario va a tener la libertad de jugar con qué tipo de curva mnemónico nosotros podemos importar, etc. Después seleccionamos la zona. Siempre recuerden seleccionar la zona donde están trabajando. Si no seleccionan la zona, él va a cargar la data, pero no lo va a asociar con nada. Zone Manager trabaja como Excel. Tiene que ver manzanas con manzanas y peras con peras. No vamos a hacer una ensalada de frutas porque el programa no le va a gustar o los resultados van a ser los no deseados. Entonces seleccionamos la zona, seleccionamos nuestras curvas que tenemos aquí y seleccionamos los valores, los atributos que nosotros queremos calcular. En este caso tenemos el gross in, el gross res, el net pay y lo decimos todo calculados por MD. Le decimos calcular y él me va a traer toda esa información desde Prism a Zone Manager. Cerramos aquí y tenemos el Zone Manager abierto de nuevo. Otra vez tenemos el mismo problema. Es que no veo las datas. Vamos de nuevo a Spreadsheet Layout. Este proceso se puede hacer automático, que ustedes importar la data y mostrar automático, pero a mí me gusta recalcar esto porque ocurre muchas veces. Nos olvidamos que tenemos que agregar la información. Entonces, ¿cuál fue el primer atributo que nosotros trajimos? Sería el fee average. Y agregamos la otra zona que nosotros trajimos, que fue el de Reservoir Pay. Vamos a buscar el Net Pay. Aquí lo tenemos. Y le decimos OK. Y aquí tenemos los dos valores calculados desde Prism, utilizando el Core Statistics y el Reservoir Pay, cargados dentro de mi hoja de Excel de Zone Manager. Como dije, estos pozos que están aquí no presentan todas esas curvas o no presentaban todas esas curvas o presentan algunas curvas y otras no. Por eso estos valores no están calculados. Si ustedes quieren poner los null values al momento de importar, ustedes seleccionan la cajita que dice importar con los null y aquí van a tener los valores de menos 999, que es el valor que se da a null value. Ok, ya tenemos información cargada desde Prism, tenemos información cargada desde Cross Section al Zone Manager, bastante sencillo. Ahora vamos a calcular o traer información de producción que está cargada en Well-Based, que serían los datos de producción, e importarlos a su Zone Manager. ¿Cómo hacemos este proceso? Es bastante sencillo. En Zone Manager lo hacemos, vamos a Tools, le damos a Compute a Production Data, decimos OK, y él me va a abrir la ventana esta para especificarle qué datos son los que nosotros queremos traer desde Well-Based a Zone Manager. Tenemos el primer dato, recuerden cuál es la zona de producción, sería el F11, qué tipo de fluido vamos a utilizar para este ejemplo, gas, qué tipo de estadísticas tenemos acumulativa, veraje mensual, tenemos last monthly production, etcétera. Vamos a utilizar acumulativa, si tenemos las fuentes, y le decimos qué zona lo vamos a traer. La zona y cuál va a ser el atributo que le vamos a agregar. Cuando le mostramos esta lista de atributos, si no vemos nuestro atributo, recuerden que tiene que ver peras con peras y manzanas con manzanas. Si no está aquí, nosotros decimos creamos un nuevo atributo y le damos el nombre del atributo. Cualquier atributo que ustedes quieran. Si lo quieren ser más específico, le pueden agregar tipos de unidades, lo puede ser en tipo de dominio, si es genérico, geológico, geofísico, petrofísico, etc. Y ese atributo va a aparecer aquí en la lista de atributos. En este caso, que sería que un gas, le decimos OK, y me va a traer toda esa data desde Well-Based a Zone Manager. De nuevo, para repetir el ejercicio, nos vamos aquí, le decimos al acumulado, le decimos OK, y él me muestra la información de gas acumulado que tenemos en Well-Based dentro de Zone Manager. Como vemos, algunos de los pozos no presentan gas o no tienen gas acumulado.
Si nosotros queremos jugar con ecuaciones, en este caso gas acumulado, queremos ver el gas por volúmenes, pies cúbicos de barril, etcétera, dentro de Zone Manager hay herramientas para trabajar con ecuaciones. Nos vamos aquí en Open Attribute Calculator, ahora sí lo abrimos, y tenemos esta ventana para crear atributos y calcular atributos. De estos mismos atributos se pueden generar manualmente o se pueden utilizar las ecuaciones que ya vienen precargadas dentro de Zone Manager. Lo vamos en Equation Editor. Y aquí tenemos una serie de ecuaciones que están precargadas de Zone Manager. Vamos a extenderlo aquí para que la gente lo vea mejor. Y tenemos las ecuaciones. Tenemos el betano, de draining areas in acres, el volumen de gas, etcétera. Todas estas ecuaciones las tenemos ya precargadas dentro de Zone Manager. Si se selecciona una y se quiere generar o se tiene ecuaciones que nosotros ya le hemos utilizado, se pueden editar las ecuaciones aquí y se pueden guardar para hacer una ecuación estándar y utilizarla en el mismo proyecto en otra zona o en otra área diferente. En nuestro caso, vamos a seleccionar, vamos a hacer nuestra ecuación. Vamos a decirle que A, que es nuestra zona, la vamos a dividir entre 1.000.000 para tener el cálculo. 2, 3, 4, 5 y 6. Le decimos first equation y él me va a preguntar, ok, la variable A, ¿quién es? ¿Quién es el atributo? Entonces nosotros como variable A le decimos que es el gas acumulado. Le decimos ok y él me va a salvar la ecuación, me lo va a calcular y me lo va a traer aquí en Zone Manager. No lo repito el proceso porque ya las ecuaciones ya están calculadas. Entonces, de nuevo, nos vamos aquí, le decimos accumulated gas, le decimos OK, y él me trae nuestro gas acumulado que nosotros dijimos entre 1.000.000 para verlo en millones de barriles, pies cúbicos de los barriles. Ok, nosotros ya trajimos data de cross-section, prism, well-base a Zone Manager. Ahora vamos a hablar cómo hacemos para importar data externa. ¿Qué quiere decir con exportar data externa? Si tenemos datos de pozos, no todas las datas de pozos se puede traer dentro de well-base. Hay cierta data que nosotros no tenemos renglones en la tabulación todavía para agregarla. Entonces, no se puede traer directamente dentro de well-base, pero nosotros las podemos traer hacia Zone Manager. Recuerde que nosotros generamos una zona, lo que hacemos es asociar una columna con los datos y esa información se puede traer directamente a Zone Manager. ¿Cómo se hace la importación? Bastante sencillo. Nos vamos a File, Import, decimos vamos a importarlo como un archivo ASCII, que es un archivo genérico, lo seleccionamos y seleccionamos nuestro archivo. Aquí hay que acotar que la mejor forma o la manera más fácil para importar estos datos es que el archivo se salve como un CSV, como un coma delimitado, un archivo de Excel coma delimitado para que pueda tener todo muchísimo más en orden y sea más fácil tanto para el programa como para nosotros encortar la data. Decimos Open y aquí tenemos una información, nuestro coma delimitado. ¿Qué tenemos datos? Tenemos el well ID, las formaciones, el top subsea, el nombre del pozo, el número del pozo, etcétera, dentro de este archivo. Podemos cambiar los delimitantes, espacios, tabulación, etcétera, como quiera la persona, para poder empezar a traer información. ¿Cuál es la manera más fácil? Ustedes no tienen que seleccionar todas las columnas o toda la información que se quiere traer. Vamos nosotros a seleccionar la primera columna y él automáticamente me lo va a poner en el orden que debería traer. Entonces tenemos el primer punto, me dice qué data es eso. Ok, vamos a darle el atributo del primero, que es el well ID, para que él me pueda comparar esta información con esta información que tengo acá. El segundo es la zona, no lo necesito, lo puedo dejar en blanco. El tercero, en este caso, ya yo sé por datos cargados, que es la información del subsea. Le podemos hacer subsea F11. Si no tenemos un atributo
para este dato, recuerden que nos vamos aquí, le damos el nombre del atributo, le ponemos jugar las unidades, qué tipo, etcétera, toda la información que queremos del atributo, y el atributo va a aparecer en la lista. Gamma ray, el uno y el otro, le decimos que no, le decimos importar, y esta data, de nuevo, se va a venir a importar hacia lo que es Zone Manager. Buscamos nuestro atributo. Nuestro atributo, recuerda que nosotros llamamos subc 11, decimos OK, y aquí tenemos los datos de subc que importamos desde una hoja de Excel hacia Zone Manager y se cargaron en mi hoja maestra de Zone Manager. Muy bien, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería bastante sencillo, ya tenemos toda esta data, vamos a crear mapas isópacos con información que tenemos en Zone Manager, con esta información, para poderlo visualizar en GeoAtlas. Esto se puede hacer para Layers, Create a Isomap Layer, de nuevo el mismo proceso, de qué zona, cuál es la tabla, cuál es el atributo que nosotros queremos generar. En este caso vamos a generar un mapa isópaco de Phi Average. Le decimos el nombre de la capa. Y si tenemos un filtro que le queremos aplicar en World Base, se lo aplicamos aquí y él me lo va a respetar para traérmelo en mi mapa. Le decimos OK, nos vamos ahora a GeoAtlas y tenemos nuestros mapas aquí. Bueno, aquí tenemos nuestros pozos, tenemos nuestra parte cultural y ahora vamos a ver cómo sería nuestro mapa que nosotros creamos, sería el Feed Average. Aquí tenemos el mapa de Feed Average que fue creado con los datos que teníamos de Zone Manager. Estos datos serían los datos que están cargados aquí para generar el mapa. Nosotros podemos hacer update y cambiar cualquier característica dentro del mapa. Le damos al mapa update. Si queremos ver el tipo de intervalos, le podemos poner un intervalo más pequeño, más grande, etc. Queremos cambiar los colores, vamos a poner otro spectrum porque este spectrum no se ve tan bonito. Vamos a poner un pastel para que sea más claro. Podemos cambiar las ecuaciones de contornos. Tenemos una serie de contornos, información, etcétera, y le decimos finalizar. Y estos datos se ven así creados. Entonces aquí tenemos un mapa del averaje de porosidad efectiva que fue creado exportando la información de Prism al Zone Manager y de Zone Manager a GeoAtlas, donde se podía ver la información de datos creados de porosidad efectiva. Queremos ahora hacer un update de los datos que tenemos aquí en Zone Manager de una de las capas aquí en GeoAtlas para ver cuáles son los datos, no sé, de los valores de phi en cada uno de los pozos y poder ver también, hacer mapas de burbuja para ver dónde están mis acumulados de gas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bastante sencillo, le decimos aquí, seleccionamos la capa que queremos, le decimos Update Layer, en este caso es un layer de World Base, y lo que hacemos es nos vamos a zonas, lo unimos hacia la derecha. ¿Por qué vamos primero a la derecha? Ok, vamos a explicarles derecha e izquierda. Aquí lo que tienen del lado derecho para información, esta información que ustedes tienen aquí es la información que se ve directamente en el mapa. Este es el pozo, este es el encabezado, el TD, en este caso ya está agregado el Wells Attribute Zone, y es la información que se ve, que va a estar a mano y visual en mi capa. Aquí en el Map Tip Beam es información que está dentro de la capa, pero que no es visible dentro de la capa. No sé si me explico. Es información que se puede utilizar, en el caso de nosotros que vamos a utilizar es para hacer acumulados de gas, para hacer mapas de burbuja. Va a estar esa data dentro de la capa, pero no va a estar visible 100%, para que no se genere data que no necesitamos todo el tiempo que esté en el mapa, o que sea más difícil de observar, o que sea mucha información que haga el mapa bastante denso y complicado de ver. Ok, seleccionamos entonces nuestro atributo, le damos a la derecha y volvemos al mismo paso. ¿De qué zona? ¿Cuál es el atributo que nosotros queremos
traer, recuerden que esta lista de atributos es la misma lista de atributos que tenemos aquí y le decimos traerlo. Eso para ver los datos. Para el map type beam, en vez de traerlo hacia la derecha, lo que hacemos es agregarlo aquí abajo y repetimos el mismo proceso. ¿Qué queremos traer? Queremos traer mapas acumulados de gas hacia mi capa y le decimos finalizar y va a traer esa información. Como yo esa capa ya yo la tenía hecha, vamos a encenderla y tenemos datos aquí de capa. La capa que me muestra los datos de phi y los datos de datos acumulados de gas con planos, con mapas de burbuja en estos pozos. ¿Cómo se generan esos mapas de burbuja? Vamos a mostrarlo rápidamente, es muy sencillo el proceso. Decimos abrir Layer Attribute, expandimos aquí, seleccionamos, encendemos el mapa de burbuja, nos vamos en nuestro campo. Recuerden que ese es el bit beam, donde está toda esa información extra. Le decimos a datos acumulados, le podemos poner qué tipo de valores queremos, le podemos cambiar los colores. Si no nos gusta este color, vamos a poner otro colorcito, le hacemos el RAM de colores, podemos cambiar el tamaño, el círculo, etcétera, toda esa información. Le decimos OK y él me genera mi mapa de burbujas con la información traída desde SoundManager hacia Wellbase. Ok, para finalizar, ya tenemos toda la información cargada. Queremos compartir la información que tenemos aquí en SoundManager con nuestras personas del grupo de trabajo. No utilizan Geography, pero quieren ver los valores o para una reunión, para un informe, etcétera. Nosotros queremos exportar toda la data que tenemos aquí en nuestra hoja de Excel y mostrarla en un formato básico, como sería un formato de texto. Entonces le decimos File Export, hacemos la locación de dónde se va a guardar esta información. En este caso yo lo tengo direccionado para la carpeta de proyecto, le decimos si existe y nos vamos aquí a Project Explorer, buscamos dónde está mi atributo, de doble clic, abrió la otra ventana, nos las traemos y aquí está en un archivo de texto, un archivo genérico plano, toda la información que tenemos en nuestra ventana para nuestra zona específica de SoundManager, poderla traer desde SoundManager, exportarla como texto y enviarla en un correo, ponerle una presentación, mostrar valores, etcétera, para hacer otros diferentes análisis en otros lados. Ok, para finalizar, voy a hablar un poco de lo que trae Geography 2015. Esta versión de Geography 2015 estará en el mercado muy pronto. Calculamos nosotros que para finales de este mes de agosto, ya estará en el mercado, ya está en su fase de beta testing. Ya tenemos ciertos resultados y se está puliendo esta versión. Es una versión bastante buena. Para SoundManager, los atributos de SoundManager se van a poder visualizar en lo que es el 3D Pro. Aquí tienen más o menos una idea de lo que se van a poder ver. Se van a poder burbujas de producción, gráficos circulares, etcétera. Se va a poder manipular con histogramas de colores, con las frecuencias y con los rangos para cerrar o abrir más la información y estos datos de SoundManager en el visualizador 3D. Como conclusiones, como dije al principio, el SoundManager viene incluido en cada paquete de Geographics, así que ustedes no tienen que pagar extra. Ese módulo está ya ahí para ustedes para que lo puedan utilizar. Es rápido y fácil de utilizar. Se dieron cuenta, es como una hoja de Excel y es nada más sentido común ver, unir qué es lo que está con quién, por qué está esto con esto y jugar con la información que ya tenemos y traerla en SoundManager para hacerla más amigable y más fácil de trabajar. Es bastante flexible, lo cual permite utilizar atributos que no son emitidos en Wellbase. Como dije, hay cierta información, por ejemplo, en este caso que fue la información que trajimos desde Excel, que era información que se trajo desde la hoja de Excel a
a SoundManager que no era posible pegarla o guardarla dentro de Allbase. SoundManager, porque es una gran hoja de Excel, puede permitir importar datos de lo que se quiera, datos de análisis geoquímicos, datos, no sé, de ciertas características geológicas, etcétera, biozonas, etcétera, se puede generar en SoundManager. Los datos salen con muy buena información. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos se pueden exportar tanto en mapas, tanto como en archivos de texto y entre los módulos internos de GeoGraphics.